Continuaremos con nuestra serie sobre la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Este título que le hemos puesto, la encomienda más sublime. Qué título maravilloso. Poder entender que como cristianos, hermanos, no estamos exentos de una tarea, una encomienda que Dios nos hace de cuidar el depósito, de ser cristianos para su gloria y para su honra. Ese es el propósito de la vida cristiana. Lo escuchaba hoy temprano a nuestro hermano Eliel, como él compartía un breve resumen de el plan de salvación y preservación de los hijos de Dios. Y en el día de hoy nosotros hablaremos o tocaremos justamente unos versículos concernientes con ese punto. Y el mensaje de hoy, o el subtítulo de hoy, yo lo titulé Un resumen de la salvación. Un resumen de la salvación. Y está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Recuerden que la semana pasada estuvimos tocando el versículo 8, donde Pablo le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y en el versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, si hacemos un breve repaso de lo que estuvimos viendo anteriormente, el apóstol Pablo está prisionero en Roma, sentenciado a muerte, y él, antes de morir, le escribe esta carta, que es una carta como un testamento, y se la envía a uno de sus discípulos más eminentes, Timoteo, que era un discípulo muy eficaz, un discípulo realmente muy entregado a la labor y a la tarea que el Señor le había encomendado. Y en esa carta Pablo le escribe a Timoteo, como habíamos visto la semana pasada, como él le relata que dice que todo Asia lo ha abandonado y muchas personas estaban abandonando el camino de Dios, estaban abandonando la fe, estaban abandonando su vida espiritual. Y muchos teólogos pueden o creen que tal vez esa era una de las inquietudes que había en el apóstol Pablo. Por eso le escribe a Timoteo. Y esta carta tiene la autoridad de un apóstol. Él al principio dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Timoteo sabía que era apóstol, pero Pablo le estaba escribiendo en nombre del Señor. El apóstol, lo que tiene hoy, que vemos tanto fanatismo por el apostolado por todos lados, el apóstol lo que tenía era que ellos eran comisionados directamente por el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les daba de qué hablar y qué decir con respecto a sus discípulos, a la iglesia. Y Pablo le escribe y le dice a Timoteo que recuerde todo lo que
su madre y su abuela le han enseñado y cómo él ha recibido al Señor en una fe no fingida, y le dice que le aconseja que avive ese fuego del don de Dios, de ese ministerio que está en Timoteo, y que no se avergüence, que no se acobarde, que no retroceda de la vida espiritual, del llamamiento que Dios le ha hecho, que no sea cobarde, que confíe en el Señor. Y en el versículo 9 y en el versículo 10, Pablo le hace un relato en miniatura de lo que es la soteriología. La soteriología es el estudio teológico de la salvación. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, le relata en miniatura lo que es la doctrina de la salvación. Pero Pablo no le está diciendo a Timoteo algo nuevo, no le está enseñando algo que Timoteo no sabe, sino que está haciendo algo que es muy importante en la vida del cristiano constantemente. Yo, mientras estaba estudiando estas porciones de las Escrituras, me gozaba en el Señor y podía ver cómo Dios, hermano, por eso dice que la palabra de Dios es la que nos santifica, es la que nos alimenta, es la que nos fortalece, es la que nos hace crecer en santidad, es la que nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Y mientras estudiaba estas porciones, lo que podía ver es el gozo que se encendía en mi corazón al recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios hace para salvarnos y donde nosotros estamos posicionados. Muchas veces somos bombardeados en una sociedad que constantemente nos aleja de Dios, nos distrae de Dios. Y muchas veces estamos afanados, turbados, angustiados, sin esperanza, sin descanso en nuestro corazón, porque estamos olvidando lo que Dios hizo en nosotros. Y Pablo no le estaba enseñando nada nuevo, sino que le estaba haciendo recordar lo que siempre debe estar en nuestra mente, que es la obra de Cristo a favor de nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y mire lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro, de cierta manera, hace exactamente lo mismo. Antes de él está a punto de ser entregado al Señor en su cuerpo físico. Y dice en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro le dice: yo sé que ustedes lo saben, pero es necesario que recordarlo. Es necesario, hermano, estar en la palabra de Dios. Es necesario estar recordando constantemente nuestro llamamiento, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, nuestra posición, nuestro lugar, saber quién es Dios, que Él gobierna, que Él es el Señor del universo, mi hermano. Muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces los problemas parecen ser más grandes que Dios. Parece que Dios no está en control, pareciera que Dios se olvidó de mí, pareciera que Dios no está en el asunto. Pero es muy importante que nosotros recordemos y podamos analizar y rumiar y meditar en la palabra de Dios. Hermano, Dios nos dio la palabra para eso. Todos los cristianos están obligados a alimentarse de la palabra de Dios. Por eso, como yo decía en la oración, nosotros los días domingos cuando venimos, hermano, es el día más importante, es lo más importante que tú tienes.
más importante que comer con tu familia, más importante que tu dormir, que tu descansar, más importante que tu trabajo, más importante que tus vacaciones, más importante que donde tú vas. Lo más importante que tú tienes, que Dios te manda a hacer, es a congregarte. Cuando nosotros no nos congregamos, lo que nosotros no estamos viendo, hermano, que es importante eso. No valoramos eso, no entendimos todavía, no hemos madurado y entendiendo lo importante que es eso, mi hermano. Es el día más importante de la semana. Dice la palabra, dejarás de hacer todo para buscar del Señor y darle la gloria al Señor. Imagínate que la palabra de Dios dice, e incluso dice, si tienes empleados, ni siquiera trabajarán. Y si tienes, dice la palabra, y si tienes invitados, los invitados también vendrán a la iglesia. Todos adorando y sirviendo al Señor. Esa es la función de que estamos aquí reunidos. Entendemos que nuestra vida no es nuestra, sino que es del Señor, mi hermano. John MacArthur dice y comenta, estas verdades cardinales deben motivar a todos los creyentes a la fidelidad y a vivir valientemente para nuestro Señor Jesucristo. Estas verdades cardinales deben motivar a todo creyente a la fidelidad y a vivir valientemente para nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 9, no debes avergonzarte, no debes atemorizarte, no debes retroceder. Dice, ¿por qué? Según el poder, final del versículo 8, dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahora, lo que Pablo le está haciendo ver a Timoteo es el poder de Dios. Hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta de que el poder de Dios es tan grande. Ahora, ¿cómo llegó usted a ser cristiano? ¿Cómo llegó usted a nacer espiritualmente? Bueno, un día vi luz en un lugar y entré y dije, voy a aceptar a Jesús. Bueno, no tengo otra cosa que hacer y bueno, y de repente acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ahora, si usted cree que hizo eso, usted verdaderamente nunca nació de nuevo. Pero si usted entiende verdaderamente lo que es la salvación, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos. ¿En qué momento usted se sintió muerto? Dice, yo nunca me sentí muerto, siempre estuve vivito y coleando. Simplemente que un día, así como que un día cuando acepté ser de este equipo de fútbol o acepté hacer este curso de algo, hoy un día acepté a Jesús. No, mi hermano, usted no entendió lo que es la salvación. Porque la salvación no se trata de lo que usted acepta. Porque usted dice la palabra que estaba muerto. Una persona muerta no puede aceptar. Una persona muerta no puede decidir por Cristo. Una persona muerta está completamente en oscuridad, completamente perdida. Esa persona necesita nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, aquel que no nace espiritualmente de arriba, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al cielo porque necesita ser nacido espiritualmente. Por eso nosotros, hermanos, no, yo no sé si yo nací espiritualmente. Bueno, empieza a orar, arrepiéntete de tus pecados, dile al Señor, Señor, convénceme, Señor, hazme nacer de nuevo. Yo necesito estar seguro de que hay algo en mi vida que tuvo que suceder. Si eso no está claro, mi hermano, entonces la persona mañana dice, no, ¿sabes qué? Yo el domingo que viene no sé si venir
porque me invitaron a la bailanta, me invitaron a tal lugar. Es lo mismo, hoy en día voy a la iglesia pues, como mi psicólogo la iglesia. Voy ahí, me hablan y me dan buena energía, una vibra, y yo me siento bien y me voy. Hermano, eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, es que de repente vos anheles fervientemente venir a escuchar la palabra de Dios. Ser un hijo de Dios, hermano, es que tú anhelas a Cristo, que tú deseas a Cristo, que cuando tú le fallas al Señor, que cuando tú cometes pecado, cuando tú te equivocas, hay algo en tu corazón que se quiebra, que te duele en el alma porque le estás fallando a tu Redentor. No, a mí me da lo mismo. Mientras yo juegue a la quinela y gane algunos pesitos, no pasa nada. Mientras esté bien con Dios, con el diablo. Pero eso no es ser cristiano. Entonces a veces tenemos una equivocación, como decía nuestro hermano Eliel. Nosotros somos personas que tendemos a inventarnos dioses. Tendemos a inventarnos una religión, y muchas veces podemos estar dentro de una iglesia de sana doctrina, que se predique la verdad, y no ser cristianos. ¿Por qué? Porque no hay nada en mi corazón que me mueve hacia Dios. Simplemente yo lo busco cuando el zapato me aprieta, cuando tengo problema, ahí yo busco al Señor. Pero si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, vamos a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No sé si usted, o no sé si yo me explico, o no sé si podemos comprender con exactitud lo que dice la palabra. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Si yo no entiendo lo que es estar muerto, o nunca experimenté lo que es la vida, venga el Señor corriendo, arrepiéntase de sus pecados, mi hermano, porque si no usted va a ir al infierno. Y pídale al Señor misericordia, gracia, y dígale: Señor, sálvame. Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo: ustedes andaban en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Se da cuenta? Pablo le está diciendo: en otros tiempos nosotros estábamos ahí, amábamos lo que el mundo amaba, amábamos el pecado, amábamos el egocentrismo, la vanagloria, amábamos estar ausente de Dios. Dios no tenía nada que ver con mi mente y mi corazón. Yo no me acostaba pensando en Dios, ni me levantaba pensando en Dios. Yo no pensaba en Dios en ningún momento. Yo lo único que pienso es en el mundo, en mi vida, en mis cosas, en mis afanes. Pero Dios no tiene cabida en mi vida. Dice: nosotros estuvimos en otro tiempo en ese lugar, en los deseos, dice, en los deseos de nuestra carne. ¿Se da cuenta? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, vuelve de vuelta la palabra muerto, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
soy salvo. Juntamente, escuche, con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, la muerte de Cristo es mi muerte, la resurrección de Cristo es mi resurrección. Y en el lugar donde Cristo está, yo estoy. Ahora dice, una persona no nacida de nuevo es una persona que sigue los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esa es la naturaleza de alguien que está muerto espiritualmente. Una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no tiene cabida con Cristo. Es una persona que no piensa en Cristo, que no le preocupa a Cristo, que simplemente es algo superficial en su vida. Pero una persona nacida de nuevo es una persona que es impactada en todo su ser. Hermano, la palabra de Dios dice que la palabra es nuestro alimento. ¿Por qué come usted? Come para vivir, porque si no come, tiene hambre, se debilita. Lo mismo pasa para un cristiano. Un cristiano, si no come de la palabra de Dios, si no le interesan las cosas de Dios, si no le interesa escuchar la palabra de Dios, piense por un momento. Sus pensamientos son las redes sociales, lo que dicen los otros, cómo lo ve el mundo, qué tengo, qué hice, qué logré, qué alcancé. Ver cómo puedo cambiar mi mundo, ver qué puedo hacer, ver aquel, ver fulano, pero mi mente nunca está en Cristo. Yo no tengo pensamientos en Cristo. No hay nada que me mueve a buscar de Cristo. No hay nada que me mueva a su palabra, a su prédica, a su adoración. No hay nada que me mueva a orar. No, nada. Entonces la pregunta es, ¿nací? Si la palabra es clara. La palabra de Dios dice que los que están bajo los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, viven para todo eso. Entonces la pregunta es, ¿esa persona no nació? Cuando usted ve a una persona que hay que obligarlo para que venga a la iglesia, un poco más hay que ponerlo a punta de pistola, tiene que venir a la iglesia. Vamos, así. Llegué, pastor, y lo trae la esposa así, viste, dale, camina. Acá viene el Hijo de Dios. Yo dudaría, no sé si es hijo de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? El que es hijo de Dios no está especulando cuánto da, cuánto no da, si hace, no hace. Él quiere el bienestar de la congregación, él quiere el bienestar de la iglesia, él quiere servir, él quiere ayudar, él quiere que la iglesia esté bien, él está preocupado por los hermanos, él está preocupado por su vida espiritual, él está preocupado de cómo está él delante de Dios. Si no, lo que tengo es una religión. Tengo un Dios inventado en mi mente, que lo que yo quiero es que Él me entienda y que acepte como yo viva y Él me ayude a mí a que me vaya mejor. Hermano, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es estar muerto al mundo, estar muerto a mí mismo, estar muerto a mi propia vida y vivir para Él. Que el enfoque de mi vida tiene que ser Él. Eso es lo que tiene que haber. Entonces dice que este poder de Dios, le dice Pablo a Timoteo, este poder de Dios, que el que te salvó, porque Pablo da evidencia de que la fe que tiene Timoteo es genuina, y le dice, este poder fue el que te salvó. Ahora, este poder que te salvó, también ese es el mismo poder que te llama, como dice
Romanos 8:30. Dice, te llama, el que predestinó, llamó, al que llamó, justificó, al que justificó, glorificó. Está hablando de una obra que Dios inicia y una obra que Dios finaliza. Dios nunca deja la obra a media de lo que Él inició. ¿Está acá conmigo? Entonces está hablando de un llamamiento eficaz, de una obra efectiva. Este Dios que es poderoso para darte vida cuando estabas muerto espiritualmente. Tú estabas muerto, Timoteo, estabas muerto en las corrientes del mundo, pero ahora tu interés, ¿cuál es? Ya lo hemos visto muchas veces, el interés era Cristo, el interés era las cosas de Cristo, el interés era los hermanos que el Señor había salvado, la obra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, yo doy fe de que esta fe que tú tienes es genuina. Pero por eso no te puedes acobardar, Timoteo, no puedes retroceder, no te puedes avergonzar, no puedes quedarte a medias. ¿Por qué? Porque Dios, que tiene poder para resucitar a un muerto, tú eres un muerto, Timoteo, tiene poder para resucitarte. Ese es el mismo poder que tiene para llamarte. En el momento en que nuestra salvación o nuestro nacimiento se ejecuta, nosotros quedamos muertos al pecado y sus consecuencias y ahora estamos vivos. Y ya ahora estamos junto al Señor. ¿Por qué dice muertos al pecado? Muertos al pecado significa, mi hermano, que el pecado ya no tiene el efecto que tenía antes. Ya primero no tiene consecuencias sobre mi vida en la eternidad, porque ya Cristo me perdonó de todos mis pecados. Él pagó toda la deuda completamente. Y yo estoy vivo en Cristo, quiero vivir para Cristo. Sí hay un remanente de pecado en mi cuerpo todavía, son los restos residuales que quedan, pero yo no voy a ir detrás del pecado, sino que voy a luchar ahora contra el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está conmigo. Cristo, si el Espíritu Santo mora en mi interior, mi hermano, dice que cuando fuimos regenerados, el Espíritu Santo fue puesto dentro de nuestro corazón. Tengo un poder dentro mío, tengo el Espíritu Santo dentro mío que rechaza el pecado. Entonces es imposible que yo vaya, abrace, ame, quiera, arropee el pecado, le haga mimito al pecado y que nada suceda en mi corazón. Eso no es así. Como dice en Romanos 8:30, a los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos también justificó. Dios diseñó de manera sobrenatural nuestra salvación. Hermano, no es que nosotros nacimos espiritualmente un día, yo un día decidí nacer espiritualmente. No, tú no puedes decidir. La palabra de Dios es clara. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. En algunas traducciones es, nadie viene a mí si el Padre no lo trae arrastrando. Es el Señor, como decía Arcis Sproul. Yo escapaba de Dios y yo fui la presa y Él fue el cazador. Él vino a cazarme. Porque yo huía de Dios, yo no quería tener nada con Dios, pero es Él el que me salva. Es una gracia inmerecida, es una gracia irresistible. Que cuando Él me salva, esa salvación fue diseñada, dicen algunos teólogos, Él la inicia, la sostiene y Él la completa. Él la inicia, la sostiene y Él la completa. Y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice? Que nos llamó con llamamiento santo. El llamamiento santo es el llamamiento eficaz para la vida del creyente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es acá donde nosotros vemos muchas veces la efectividad de la vida del creyente. O vemos... Dice, por sus frutos uno será conocido. Yo no puedo tener frutos espirituales si no soy espiritual.
La persona que no es espiritual tiene frutos del mundo, frutos de muerte, no frutos de vida. Ahora, este llamamiento santo es un llamamiento eficaz para el creyente para caminar, escuche, para caminar y crecer en una vida en santidad. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. La vida del cristiano, ahora, cuando yo no tenía a Cristo, mi vida era totalmente en rebeldía a Dios, totalmente en pecado, totalmente en desobediencia. ¿Qué significa esto? Yo vivía bajo mis términos, bajo mi propósito, bajo mi ideología, bajo mis intereses, bajo mis pasiones. Dios no tenía ni parte ni cabida en mi vida, nada. Pero ahora que Cristo entró en mi vida, yo estaba muerto, me dio vida, ahora tengo el Espíritu Santo, yo vivo para Dios. Entonces hay una fuerza que me empuja, un poder que me empuja a vivir para Dios. Es inevitable, no se puede. Yo no puedo haber nacido y de repente digo, ¿sabes qué? Ya ahora no quiero ser más nacido de nuevo. Es como que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Usted nació, bueno, ahora desenazca. A ver cómo hace. Aguante la respiración y deje de respirar. No puede, es natural, usted va a seguir viviendo. Usted es natural. Su cuerpo empezó a funcionar y va a seguir funcionando hasta lo que Dios diseñó, hasta el día en que usted deje este mundo. Cuando usted nace espiritualmente, hermano, usted es empujado a una vida en santidad. Es empujado a una vida espiritual. Yo soy cristiano, pero estoy apartado hace 50 años. Estoy apartado hace 5 años, 10 años, 15 años, estoy apartado. Es difícil de creer de que esa persona es cristiana. Porque ¿cómo puede ser que una persona que tenga a Dios de repente esté alejada? No, pero lo que pasa es que me alejé por el pastor, por la iglesia, por el hermano. Mentira, mi hermano. Porque si uno tiene el Espíritu Santo, uno se renueva, uno se arrepiente, uno pide perdón, uno perdona. Esa es la vida del creyente. Padre, perdona nuestras ofensas así como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. O la Biblia dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Hermano, yo no puedo ser cristiano y no perdonar. ¿Por qué? Porque entiendo que Él constantemente me perdona a mí. Me perdonó de todos mis pecados y me perdona constantemente para tener una fluida relación con Él. El pecado no me va a enviar al infierno si soy nacido de nuevo, pero lo que va a hacer es que mi relación con Dios sea estorbada. Entonces por eso constantemente los hijos de Dios pedimos perdón todo el tiempo, todos los días, porque pecamos todo el tiempo y entendemos que pecamos todo el tiempo. Pero nosotros queremos agradarle al Señor, queremos vivir para el Señor, nos esforzamos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Es claro, creo, ¿o no? Amén. Dice, no conforme a nuestras obras. Mire, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es increíble cómo esta soteriología que hace el apóstol Pablo aquí, esta mini predicación de salvación, porque dice, no conforme a nuestras obras. Yo no fui salvo por mis obras. Vio que hay mucha gente que dice, bueno, lo que pasa es que Dios vio en mí que yo era bueno, yo no era tan malo. Dios vio que yo tenía unos atributos y que yo era generoso. Yo no era un mal tipo. Yo nunca maté a nadie, yo nunca violé a nadie. Hermano, dice la palabra que todos, ¿cuántos? Estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. No hay ni siquiera uno solo justo. Como dice en Isaías 64:6, dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Digo, yo creerme justo es la peor basura. Yo no soy justo. Él me justifica. ¿Está acá conmigo?
Entonces, el Señor, quien nos salvó, dice la palabra, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y esto es increíble. Según su propósito. El Señor no, y acá está el contraste entre una vida cristiana y una vida no cristiana. Fíjate bien. Dice, según su propósito. Yo no soy cristiano. No, lo que pasa es que yo antes iba al Gauchito Gil para pedir las bendiciones. Después me fui al otro, al Padre Mario, y después me fui a San Expedito. Y yo no iría a San Expedito igual, de por sí. Ahora, pero para que me vaya bien, y bueno, y ahora vengo a la iglesia. No, mi hermano, no tiene que ver con eso, porque la salvación tiene que ver con su propósito. Él me llama, Él diseña un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Este plan de salvación que Dios había diseñado en mi vida fue diseñado antes de que el mundo fuera creado. El jueves, mientras compartíamos sobre Cristología que estamos estudiando en nuestra introducción a la teología sistemática, yo les compartía un poco de Apocalipsis, que estuve haciendo un estudio de Apocalipsis, y les contaba lo maravilloso que es el relato de Apocalipsis, de las promesas que hay y de cómo el Señor todo lo diseñó de una manera maravillosa para que nosotros vivamos todo lo que Él diseñó. Ahora, vivir sus propósitos no es vivir bajo mis propósitos, bajo mis perspectivas, de lo que yo deseo hacer o de lo que yo deseo vivir. No, mi hermano, ser cristiano es vivir para el Señor. Vivir para el Señor y vivir lo que el Señor quiere que yo viva. Como decía el gran príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía, si existiera un mejor lugar en el cual Dios me quisiera, ya Dios me hubiese llevado. Ahora, la razón es por qué Dios permitió esto en mi vida. ¿Por qué Dios permitió esta iglesia, este pastor, esta ciudad, esta familia, esta esposa? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Será que Dios se equivocó? No, mi hermano, el equivocado eres tú, Dios no se equivoca. Por eso dice en el versículo 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. Ahora fíjate bien, dice, este poder salvador, este poder que diseñó la salvación sobre mi vida, que me buscó el Señor, que me rescató del infierno para vivir según su propósito, para vivir una vida en búsqueda de la santidad, en caminar en santidad, y para no vivir mi vida, sino vivir la vida que Dios diseñó para mí. Por eso Él me constituyó, dice, apóstol. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahora, fíjate bien, Pablo relata 3 veces en el libro de los Hechos su conversión. Y yo creo que la primera es la que más me gusta a mí, que está en Hechos capítulo 9. Los invito a que puedan buscar en su Biblia Hechos capítulo 9. Y cómo en el momento de su conversión, cómo Dios dice que él iba camino a Damasco y el Señor se le presentó, se le apareció, fue una aparición física, real del Señor. Él cae de su caballo, él queda ciego y el Señor le habla a Ananías. Ahora, se da cuenta, mi hermano, según su propósito, según su diseño. Imagínese que el apóstol o Saulo en ese momento
Él está ciego y el Señor dice: "Ay, a ver, ¿quién encontraré en Damasco? A ver, que puede ir a orar por este hombre que el día de mañana no sabemos qué va a hacer de su vida. No sé si seguirá el camino, si no algún día se apartará. Bueno, no sé. Mira, yo te pido, mira, estén orando, Moisés, estate orando, ¿sí? Para que le vaya bien a este varón, a ver si funciona lo que queremos hacer nosotros". Entonces Dios le habla a Ananías y le dice en el versículo 15, dice: "El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel". Ahora, lo que el Señor le dijo a Ananías es exactamente lo que ocurrió. Este es el instrumento que Dios había escogido. Y lo que Dios había diseñado es lo que se llevó a cabo. La pregunta es: ¿crees que lo que Dios diseñó sobre tu vida no se va a llevar a cabo? ¿Crees que el Señor hace excepción de personas? El Señor, lo que pasa que el Señor vio que en el apóstol Pablo había algo increíble en él. Él era un asesino de cristianos, mi hermano. Un perseguidor de la iglesia. Cuando el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a orar por Saulo. ¿Por quién? Señor, está bien que quieres que me corten la cabeza, pero así de esa manera, por lo menos dímelo, así me despido de mi familia. No. Ve, porque Él me es instrumento escogido. ¿Cómo? Toda la iglesia está convulsionada en todos lados. Este tipo está cazando a los cristianos, los lleva a Jerusalén. Algunos mueren en sus manos. Señor, ¿cómo es esto? Tranquilo, hey. Esto estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Juan Calvino dice: Jesús dentro de la elección secreta, asigna a cada uno su propio lugar. El Señor tiene diseñado, mi hermano, cada situación, cada evento, cada lugar. Nosotros podemos ver acá, Pablo nos deja ver que este llamamiento bajo su gracia y su propósito son en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Por eso, si nosotros volvemos y dice en el versículo 10 o al final del 9, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Antes de los tiempos de los siglos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, este diseño de Dios, que yo lo puedo ver reflejado en mi vida, dice Pablo, porque Él me constituyó predicador, apóstol y maestro. Este diseño de Dios siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo, siempre. Dios nunca cambió. No es que ahora es porque Cristo vino, no. Cristo siempre estuvo en control. El diseño, todo fue creado por Él y para Él. Él siempre estuvo en el control. Ese mismo propósito por el cual Dios me llamó a mí, te llamó a vos, Timoteo, te llama a usted, mi hermano. Es el mismo propósito por el cual llamó Dios a Moisés, a Samuel, a José, a David, a Noé y sucesivamente. Hermano, estas personas no fueron selecciones selectas de Dios y el resto quedaron ahí al margen. No, mi hermano. Hasta las personas que no aparecen en la Biblia, usted que nunca va a aparecer en la Biblia, también fue seleccionado por el Señor, diseñado por el Señor en todo lo que el Señor orquestó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera, Dios ya había diseñado esto. Imagínese Moisés, y yo pensaba y meditaba por un momento, imagínese Moisés, cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés porque se estaban multiplicando los hebreos, y la madre lo mete en un canasto de mimbre
y lo tira al río, al Nilo. Y ese bebé, la corriente, la ola justa, ¿no? Porque imagínate si le pegaba la ola para el otro lado, lo comía un cocodrilo. Está lleno de cocodrilo. Pero justo ese día no había ningún cocodrilo. Justo la ola empujó y llegó hasta la hija del faraón. Y cuando lo vio, imagínense si hubiese sido yo, mi hermano. A mí me decían que cuando nací era más feo que un sapo. Me veía la hija de Faraón, me ahoga ahí en el agua. Pero algo había en los ojos de Moisés cuando la vio así y se enamoró, dijo, ay, voy a adoptar a este niño. Hermano, estaba en el diseño de Dios, estaba en el plan de Dios. Él iba a ser el Salvador del pueblo hebreo. ¿Cuándo? Justo ahí cuando lo sacó del Moisés. No, 80 años tenían que pasar. 80 años para que eso ocurriera. Cuando Moisés entendió que él era un hijo de Dios, que Dios lo amaba, que él pertenecía al pueblo hebreo, tenía 40 años. De ahí hay un suceso que usted lo sabe, que mata a uno, lo entierra en el desierto. Y él escapa a la tierra de Madián, donde conoce a un hombre, a una mujer tan linda como Séfora y a su suegro Yetro ahí. Y él durante 40 años está ahí, su vida estaba ahí. Él vivía ahí cuidando ovejas. Hasta que un día ve una zarza ardiente que no se consumía. ¿Qué es eso? Dijo, voy a ir a investigar. Y se acerca y Dios le dice, hey, 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 quítate los calzados. Y ahí Dios empieza a trabajar a desarrollarle lo que Él había diseñado para la vida de Moisés, mi hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Ninguno que ha nacido de nuevo está dejado al costado, olvidado de Dios. Muchas veces nosotros caemos en las garras del diablo de pensar, decir, ¿qué hago yo acá? Y Candela, y mi casa, esta es mi iglesia. Yo pertenezco acá, no sé dónde estoy. Y la gente se ve como perdida, como diciendo, bueno, ¿será que tengo que hacer algo yo para que la gracia de Dios venga sobre mi vida? ¿Será que, no sé, algo tengo que hacer? No, mi hermano, sabe que usted no tiene que hacer nada. Lo que usted tiene que hacer es procurar la santidad. Procurar obedecer a Dios, procurar crecer en la gracia de Dios, procurar alimentarse de la palabra de Dios y dejar que los sucesos van a ocurrir de manera imprevista. Van a caer sobre tu vida, caen sobre tu vida. Moisés no estaba buscando querer libertar al pueblo de Israel. Cayó, de repente la zarza lo encontró ahí. David estaba diseñando en su habitación cómo matar un Goliat. No, mi hermano, él estaba criando ovejas. Y de repente va uno y se le acerca y le dice, che, David, deja la oveja, te llama ahí tu padre. Dice que hay un profeta ahí en casa que no sé qué quiso ungir a todos, pero ninguno era, así que quieren probar con vos a ver si la última es la vencida. Venite a ver qué pasa. Y llega David ahí, hola, sí, acá estoy, loco, ¿qué pasó? Ese era el profeta de Dios. Ese profeta. ¿Estás seguro, señor? Yo me imagino ahí, loco. Y los otros, los hermanos, eran tipos de guerra. Hermano, imagínese Noé cuando Dios le habla. Imagínese a Abraham cuando Dios lo llama. Imagínese a José. Pero mire algo, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que a mí me ha impactado durante muchos años, que es un sacerdote. Y está en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2. Es el sacerdote Simón. Y él tuvo una tarea muy, muy especial. Y cómo
acá encontramos en este pasaje dos personajes muy importantes, Simón y una mujer llamada Ana. Y Dios nos deja ver a través de estas dos personas algo increíble, que es la soberanía de Dios, que es lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Y dice en Lucas capítulo 2, versículo 25, y dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Escuchen. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, no sabemos cómo se lo había revelado, pero él tenía esta revelación, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le dijo: Simeón, imagínate, Simeón ancianito, ya ancianito, tranquilo, oh Señor, ya me voy, me está doliendo acá la espalda, seguro tengo un cáncer terminal. Ve que nosotros somos así enseguida, te duele la cabeza, uy, tengo un derrame. Ya está, me muero, me estoy muriendo. Y el Señor de alguna manera le revela a Simeón y le dice: tranquilo, Simeón, vos no verás la muerte hasta que no veas al ungido. ¿Cómo será esto? ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo lo veré? Ya soy grande, ¿eh? Dios tiene que hacer algo conmigo porque yo ya... ¿Sabe cuántas veces he escuchado eso? Y pastor, ¿cuándo Dios va a hacer algo conmigo? Porque yo ya tengo como 40. Imagínate, Dios hizo algo con él a los 80. O tal vez tu suceso es otro. Tal vez lo que Dios quiere de tu vida es otra cosa. Ahora, te va a caer encima cuando ocurra eso. Entonces dice en el versículo 27, dice: y movido por el Espíritu, ahí te das cuenta, ¿no? Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él lo conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, pero lo que más me interesa en el versículo 27 dice: movido por el Espíritu vino al templo. Él no iba a ir al templo, mi hermano. Ese día dijo: no, hoy me quedo, estoy mal del estómago. Y por alguna razón el Espíritu le dijo: es ahora, es el momento, Simeón, dale. Y cuando Simeón fue al templo se encontró, por eso muchas veces usan los teólogos, por consecuencia. Los sucesos de Dios son por consecuencia. No, hermano, nosotros muchas veces la gente cae en el afán de pensar: se me pasa el tiempo. Y muchas veces la gente cae en la tentación del diablo de decir: se me está pasando el tiempo, tengo que hacer algo. Y es ahí donde muchas veces caen en pecado, hacen cosas que no deberían. Porque no todo lo que venga a tu vida significa que es de Dios. Porque quizás venga alguien un día y te diga: ¿sabes qué? Mira, a mí Dios me habló en mi corazón. Ya si cuando te dice así: Dios me habló en mi corazón, listo, decir, listo, descartado, esto no es de Dios. A mí Dios me habló en mi corazón y me dijo que vos vas a ser el futuro pastor allá en África. Y acá te dejo un boleto en avión para vos. No, pero yo soy casado con mi esposa. No, pero Dios me dijo que te va a dar una esposa nueva allá. Uy, me cayó. Es de Dios esto. No, pará. Nunca puede ser de Dios violando los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo hemos vivido acá en la iglesia. Que una persona se levanta y dice: no, Dios me puso como pastor, así que yo me voy a ir, los que quieran venir conmigo, vénganse, porque yo soy el pastor. ¿En dónde está en la Biblia? Eso no es así, eso no es que te cayó, eso es que vos lo manipulaste. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando nosotros encontramos a Pedro pescando, Pedro no estaba siendo un buscador de hombres, un pescador de hombres. El Señor le dijo: Pedro, deja todo y sígueme. Y ocurrió. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, iba con otra tarea. No iba con la tarea de ser un fiel servidor de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y dice también ahí en Lucas capítulo 2, versículo 36.
Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de ella? El propósito de ella era que Dios la había salvado para ese día utilizarla. Para que ella anunciara a todos lados de que ella había visto al Mesías, al Redentor, al Salvador de Israel. Ahora, lo más increíble es que dice que esta mujer era viuda hacía 84 años y había estado 7 años casada. Así que saque la cuenta. ¿A qué edad se casó? A los 15. Estuvo 7 años casada, a los 21 enviudó y hace 84 años que es viuda. ¿Cuántos años tenía? Por lo menos 105 años, más o menos. ¿Cuándo la utilizó el Señor? ¿A qué edad? Te queda mucho tiempo todavía. ¿Se da cuenta, mi hermano, que no es lo que nosotros queremos, como nosotros queremos? No andamos empujando gente para ponernos en un lugar que nadie nos puso. No forzamos la situación para que las cosas ocurran como nosotros queremos, sino que nosotros debemos confiar en Dios. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos estar confiando en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede estorbar lo que Dios ha diseñado para tu vida.